arte hay pasiones y miradas. En el medio del arte. Desde tiempos remotos, el ser humano ha proyectado las más diversas inscripciones, buscando de alguna manera capturar desde lo espiritual o lo político rituales cotidianos con el fin de eternizarlos sobre una superficie común a todos: la pared. ¿Qué es el muralismo y el arte urbano? ¿Cómo trabaja un artista con un muro como soporte de su arte? El muralismo es un tipo de pintura, de expresión visual que tiene como característica que el soporte es un muro, una pared, algo del orden que no está en principio pensado específicamente para ser pintado. Digo, el bastidor, por ejemplo, para oponer pintura de muro a pintura de bastidor. El bastidor se crea específicamente con la intención de que en algún momento sea pintado, independientemente de que después se pinte o no, pero está concebido para eso. La pared está concebida para funcionar desde el punto de vista arquitectónico y eventualmente las paredes se pintan por algún motivo o con algún motivo y esto se lo denomina muralismo. Es una vocación, ¿cómo te puedo decir? Sería torpe llamarlo, es una especialidad. Pero sí es una especialidad, porque ahí juega mucho la composición, el mensaje es elemental. Y por ende tiene que estar bien hecho, porque si lo pretendíamos usar como vehículo de cultura, no podías hacer una cosa floja o mala. Por lo menos tenía que tener una condición básica de calidad. Visita el taller de muralista Rodolfo Medina. ¿Hace cuánto empezaste con el mural? Bueno, empecé en el 65, creo. Yo en realidad cuando pintaba al óleo, mi pintura tenía cierta grandiosidad, cierta cosa que tenía que ver con los murales. Entonces, bueno, yo trabajaba en ONCE como dibujante, entonces cuando modifican la estación me proponen hacer murales. Uno haciendo murales lo que hace es expresarse de una manera distinta, además es una exposición permanente. El mural está al público, el mural lo ve todo el mundo. No es la pintura de Caballete que tiene que estar en una galería, que la gente se acerca, la mira. ¿Qué es lo que uno busca en esa persona que va a pasar y va a encontrar esa obra de arte? Uno busca comunicarse, incluso comunicar un mensaje. El mural siempre tiene un mensaje, como todas las pinturas, pero el mural tiene más bien una historia. Una de las obligaciones que nos tomábamos, nos autoimponíamos, era explicarle a la gente todo, el por qué, el cómo, qué queríamos decir, el que por qué hacíamos eso. Y se establecía un diálogo y nosotros dábamos el mensaje que pretendíamos, que el pueblo, verdaderamente el pueblo, se fuese interiorizando de su historia, de su cultura, de sus tradiciones. Tratar de que la pintura y la persona hicieran un puente. El muralismo es prácticamente lo que comienza con la cultura del hombre en las cavernas, ¿no? Digo, las famosas cuevas de Altamira que están pintadas con motivos animales con finalidades míticas, religiosas, o algunos dicen que era un ritual vinculado a la caza. Bueno, esto en principio es una suerte de muralismo.
fueron aquellos que con su arte definieron lo que llamamos artes plásticas. Prehistoria. Desde tiempos remotos, se utilizan las paredes de las cuevas para realizar pinturas como una forma de compartir contenidos valiosos con el grupo. Siglo I después de Cristo. Italia, Roma. Para comunicarse, los primeros cristianos realizan murales y dibujos en los muros de las catacumbas. El significado es conocido solo por el grupo para protegerse del imperio. Es el primer antecedente del mural y del graffiti como código oculto y función social. Edad Media. La iglesia es centro de reunión de la comunidad y el mural es el texto visual más importante para su instrucción religiosa. Siglos XV al XIX. La aristocracia y la alta burguesía llevan los murales al interior de sus palacios y de sus edificios gubernamentales. Se utilizan solo decorativamente o como símbolo de lujo y poder. 1922. México. Luego del triunfo de la Revolución, Diego Rivera, Clemente Orozco y David Siqueiros colaboran con su afianzamiento, creando el movimiento muralista mexicano, en el que la obra, una vez más, está al servicio del pueblo, política y socialmente. 1933. Argentina. David Siqueiros pinta el mural Ejercicio Plástico en el sótano de la Quinta de Tortuguitas de Natalio Botana, director del diario Crítica, ayudado por los artistas argentinos Juan Carlos Castañino, Antonio Berni y Lino Eneas Spilimbergo. Desde el diario Crítica, Siqueiros convoca a la creación de un movimiento muralista en Argentina. 1946. Castañino, Berni, Urruchúa, Spilimbergo y Manuel Colmeiro realizan los frescos de la cúpula de la Galería Pacífico. En el barrio de La Boca, Benito Quinquela Martín pinta murales en escuelas y edificios públicos. 1958. Se crea el Grupo Espartaco, movimiento muralista que plantea un arte al servicio del pueblo y de la revolución socialista. Ricardo Carpani es su integrante más destacado. Mayo de 1968. Francia, París. Se produce la movilización de obreros y estudiantes más grande de la historia de Francia y con una importante repercusión internacional. Reclaman mejoras sociales y una nación creativa sin autoritarismos. Los muros de París se cubren de grafitis. Se inicia así el actual movimiento de grafitis en el espacio urbano. 1976. Argentina. El proceso militar prohíbe todo tipo de muralismo y actividad artística en la calle por su carácter comunitario. Ricardo Carpani, como tantos otros, debe exiliarse del país. 1983 hasta hoy. Con la vuelta a la democracia y con apoyo gubernamental, se organizan grupos de muralistas que realizan obras en la capital y en el interior del país. Las paredes de las ciudades se intervienen con grafitis y se incorpora el stencil. Se desarrolla en los últimos años un verdadero arte público en el que los muros urbanos son el espacio de comunicación de la comunidad. Rodolfo, ¿y esos? Esos murales están en la estación San Martín de Subterráneo. Cuando a mí me encargan estos trabajos, me dice que tenía que referirse a la gesta libertadora. Y bueno, cómo se llega a convertir toda una historia en imagen plástica es bastante complejo. Y leyendo permanentemente qué es lo que pasa, aparecen las imágenes. Uno empieza a imaginar cosas, empecé a imaginar los caballos, empecé a imaginar la crueldad de la guerra, todo eso. Y lo que uno hace es estar siempre con papel y lápiz al lado, o carbonilla. Es el comienzo de la creación. Exacto, para captar las pequeñas cosas de captar, todo. Un artista que tiene ganas de realizar una obra, vamos a llamarla de carácter mural. Necesita proyectar su composición, medirla cuidadosamente, planificar, calcular la luz, los espacios, el recorrido del espectador dentro de ese ámbito y sobre todo el tema. Dado que el mural, la pintura mural, sea cualquiera la técnica, y le da un valor emblemático adicional. A partir de ese momento, el edificio y el mural están relacionados de una manera muy especial, en general para siempre. Una de las trampas, entre comillas, del mural es la identificación del espectador común, del tipo que va por la calle, el transeúnte, con la obra que ve. Si esa obra le interesa, se para y la mira. Si no le interesa, sigue de largo.
Que no lo apruebe, que lo apruebe, no importa, pero que lo atraiga. Si pasa sin mirarlo siquiera, ahí perdimos. Algo en lo que estamos haciendo falló. El muralismo, o sea, si uno lo quiere estudiar con un sentido, digamos, sociológico, antropológico, sí lo va a remitir a las cavernas. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esa expresión, esa forma de relacionarse con la comunidad por medio de un artilugio visual, cobra significado en la medida en que la misma comunidad necesita que eso sea significado. Si cada inscripción en la pared cobra significado a partir de su relación con la comunidad, ¿cómo trabajan los artistas que hoy embellecen las paredes de nuestras ciudades? ¿Qué es el street art? ¿Arte urbano o callejero? Hola, Luis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Veníamos a ver el primer encuentro de arte callejero en Quilmes. Claro. Y sí, acá es el primero. Nos juntamos a trabajar acá con la Escuela de Bellas Artes, la EMBA, y con la municipalidad. ¿El arte callejero para quién es? Nada, es como la idea del museo a cielo abierto, de meter las obras afuera para que la gente que viven acá y que pasan en la plaza pueden disfrutar de cosas que nunca vieron. Casi toda la gente que vienen acá están alucinando, se dicen, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacíamos cada uno de nuestro lado y es difícil juntar la plata para comprar el material y es como un lujo acá hacer eso. Los aerosols son muy caros y elegimos como juntarnos entre todos con un proyecto de renovación urbana, de realizar murales que pueden ser apreciados por la gente de todas las edades y todo eso. Hola, ¿Pablo? Sí, sí. Te agarré trabajando a pleno. Quería que me cuentes un poco qué estabas haciendo. Bueno, yo estoy pintando la figura de un tigre que va de acuerdo a la selva que estamos haciendo entre todos. Estoy haciendo con pintura látex, que es pintura plástica. ¿Hay alguna función social en el arte urbano? Bueno, en este caso la idea igual era tratar de contribuir un poco al entorno de la comunidad de Quilmes, pero en general el graffiti no es solo tratar de agradar un poco al entorno, sino como existen muchas razones por las que la gente hace graffiti, por gusto, por protesta. Cualquiera que pinte sin pedir permiso en un espacio público está teniendo una actitud política, pues está tomando por asalto algo que nadie le permitió que haga. Entonces se está rebelando de alguna manera. A mí me gusta mucho esa parte de pintar en la calle. A mí nadie me pide permiso para que le vea la cara a José de Ser o a, no sé, o a una minita que me quiere vender mayonesa todas las mañanas. Entonces, ¿por qué debería pedir permiso yo para pintar lo que tengo ganas de pintar? Street art es una denominación genérica por la que se entienden distintas expresiones de arte visual que están presentes en la calle. Son diversas. Uno son los murales, pero algo también que está teniendo mucho auge son los stencils, por ejemplo, que también forman parte del street art y que se hacen en base a una plantilla que permite ir pintando la misma imagen. También están las pegatinas, donde se usa papel, además de pintura. Digamos, es como un campo bastante diverso que tiene diferentes soportes, diferentes lenguajes, diferentes dispositivos, trabaja con distintos materiales. En México, en 1910, estalló una revolución trabajadora que puso fin a la larga dictadura del general Porfirio Díaz.
Los intelectuales se unieron a obreros y campesinos para hacer renacer la antigua cultura indígena, brutalmente aplastada, y para convertir a México en una nación moderna. Tras la paz de 1920 y con José Vasconcelos como secretario de Instrucción Pública, se inició un ambicioso proyecto que consolidará la revolución, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción del arte y la cultura en la población. Vasconcelos convocó a los artistas para sumarse y se abrieron las llamadas escuelas al aire libre, donde los artistas compartían el proceso creativo con la ciudadanía, alejándose de la solemnidad de los museos. A partir de estas experiencias, Diego Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros gestaron el movimiento muralista mexicano, al recuperar el carácter de comunicación pública que posee el mural y al utilizarlo al servicio del socialismo y del pueblo. Artísticamente liberados del academicismo tradicional, se inspiraban en el arte popular e indígena, el folclore, los relieves precolombinos, los muralistas italianos del siglo XIV, en el expresionismo alemán y en el arte naif del aduanero Rousseau. En su apogeo, el movimiento muralista, gracias al apoyo del progresismo en el poder, logró un gran desarrollo estético e ideológico, llegando a penetrar incluso la cultura norteamericana, que debido a la depresión económica del 30, estaba convulsionada por sus desigualdades sociales y susceptible a las ideas progresistas en el arte y la política. En 1933, Siqueiros llegó invitado a la Argentina y publicó una convocatoria que exhortaba a los artistas a dejar el taller y a desarrollar un muralismo político en el país. Su influencia hizo mella en artistas como Berni, Castañino y otros, que comenzaban a comprometerse con la realidad social y la identidad latinoamericana. A comienzos de los años 60, el grupo Espartaco, fundado por Ricardo Carpani, Mario Moyari, Juan Manuel Sánchez y Pascual Di Bianco, desarrollaba sus murales colectivamente en fábricas, sindicatos e instituciones públicas. El arte se convertía así en un evento político, en una excusa para dialogar con la gente, para acercar al artista al pueblo y viceversa. La pintura muralista se extendió por toda Latinoamérica debido a sus bases comunes, raíces indígenas y pobreza social. Los artistas adhirieron a su ideología estética. Encontraban en el movimiento un motor activo de participación y un sentido comunitario para su arte. Pero poco a poco, al perder el apoyo económico de los gobiernos y tras los golpes militares, el muralismo ha ido transformándose, adoptando nuevas formas de arte urbano y público, donde aún se pueden encontrar ideas críticas sobre nuestras sociedades. Es muy difícil circular por la calle hoy y encontrar espacios vacíos. Y el mural, como tal, o cualquier otra manifestación, necesita un entorno para poderse observar. Si yo tengo mi campo visual lleno de carteles, cables, semáforos, luces, es muy difícil. De modo que una de las primeras cosas que haría cualquier artista es estudiar el espacio donde va a estar emplazado la obra para que los otros objetos de la vida pública no compitan con él. En la ciudad muchas veces pasamos inadvertido, la mayoría de las veces pasa inadvertido. Porque hay mucho contraste simultáneo, hay mucha, como te dije recién, mucha contaminación visual que hace que no puedas efectuar una obra y que esa obra se integre desde el hecho, se integra visualmente desde el caos. Hay unos murales que no son hechos por un autor, con el espacio fijo de querer transmitir algo, sino que más bien son hechos por que mucha gente hacen una obra común sin conocerse entre sí. Por ahí eso me parece como un fenómeno nuevo dentro del muralismo. Claro, o sea, que intervengan sin taparse y que hagan un total sin habérselo premeditado. Nos dimos cuenta que compartíamos esto de que para nosotros no es necesario firmar nuestra obra. Lo importante es lo que pintaste, no quién lo pintó. Los diccionarios incorporan los usos que hacemos de las palabras.
Fijan los valores que los grupos sociales les asignamos a estas. Revisarlos y poder cuestionar cómo hablamos en torno al arte, quizá nos permita romper el invisible cerrojo del mito. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de vanguardia? De la familia del verbo guardar. Deriva del germano guardón, que significa montar guardia o buscar con la vista. Etimológicamente, llegamos a guardia y en el camino nos encontramos con vanguardia, del catalán avant-guardia. Hoy, la Real Academia Española define la vanguardia como la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal, avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario y artístico. También nos encontramos con la palabra vanguardismo, conjunto de las escuelas o tendencias artísticas nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, el ultraísmo, con intención renovadora, de avance y exploración. Del universo bélico pasamos al político y llegamos finalmente al artístico. De una guardia para preservar lo establecido, saltamos a la búsqueda de líderes, ilustres adelantados ajenos a la tarea de preservar. Vanguardia es un concepto largamente utilizado. Hoy su aparición parece tener más una finalidad comercial que una pertinencia artística. El saco le es puesto a muchas expresiones innovadoras, pero el peso de ese concepto tiende a apagarlas y a limitar nuevas expresiones. Renovar, avanzar, explorar, solo es posible a través de una conciencia crítica de lo que nos rodea. Estar delante implica poder apreciar lo que vamos dejando atrás, y no caminar a ciegas. Haciendo dibujos sueltos. Esto tiene que ver ¿Esto con... cuándo lo hiciste? Esto tiene 60 y algo, 65. Acá dice 69. Yo organizo el mural ya en escala, digamos. Hacemos esto. Organizamos todas las figuras que estaban sueltas, se organizan de esta manera. Acá está el tamaño del mural. Estos serían 6 metros por 1. Son 1000 centímetros por 1 metro. Y cuando está todo el mural así recortado y devastado de esa manera, recién el autor empieza a trabajar. Hoy, a esta altura de tu vida y haciendo murales desde el año 65, ¿qué es el mural para vos? Que es un medio de expresión maravilloso, eso es lo que es. Nosotros, como argentinos, no tenemos una tradición muralística como para saber si en el tiempo esto tuvo una eficacia grande, ¿no? Para mí, cada vez cobra más importancia dentro de lo que son los proyectos políticos y culturales de los gobiernos. O sea, cada vez veo que la gente en los municipios le da más cabida a eventos de arte público dentro de sus municipios que antes. Al mismo tiempo, también lo que veo es que los lugares se llenen de obras y se llenen de gente y no se pueda reflexionar sobre lo que significa. O sea, sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? La gente también lo trata como eventual, o sea, se vacía de contenido. La importancia para la sociedad actual del muralismo podría ser rescatar cierta frescura y hasta irreverencia del arte que quizás en otros soportes más institucionalizados está ausente. Hay bastante dispersión estética, bastante dispersión ideológica. Las estéticas son completamente distintas. Esto, por supuesto, es de una riqueza maravillosa. Creo que hay algunos muralistas que jamás se plantearon para qué lo hacen, si simplemente lo hacen. Entonces, precisamente me parece que es esa diversidad de objetivos, de miradas, de estéticas, de que unos quieren provocar, otros quieren llamar a la reflexión, lo que hace que la ciudad sea tan rica en el street art. Los valores van cambiando con el tiempo y antes lo que se consideraba una manifestación artística, hoy se ha extendido mucho. Antes los límites entre el arte serio o el arte de los museos y el resto estaba bien marcado y esa diferencia no existe. Bueno, es el signo de los tiempos. Si como vemos el muralismo ha sido un vehículo fundamental de expresión durante importantes cambios sociales,
es necesario comprender la potencia transformadora detenida en esos muros, para pintar nuestras paredes con los colores que nos permitan adueñarnos de aquello que nos pertenece, el presente. También pensaba que algo tenía que pasar en el arte, que lo que se estaba haciendo no era suficiente, que había que llegar a un arte tan poderoso y tan grande como el del pasado. Le impusimos al Estado nuestro derecho a pintar en los muros. Este es un arte para las multitudes. Arte público, dijimos, arte público.